puede girar, ¿entienden? Este aritenoide sobre una estructura vertical puede girar hacia afuera y puede girar hacia adentro, sobre ese eje, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Miren, si gira este aritenoide hacia afuera, gira hacia afuera este y hacia afuera. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? ¿Se juntan o se separan? Se separa. ¿Ah? Se separa. Se separan. Entonces el músculo cricoaritenoideo posterior que va por detrás, al contraerse, separa las cuerdas vocales. Entonces el cricoaritenoideo posterior es un músculo abductor, separa las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Es el principal músculo abductor. Ahora, hay otro músculo que hace el movimiento opuesto. Se llama cricoaritenoideo lateral. ¿Dónde se inserta? También se inserta en la apófisis muscular, pero ya no va hacia atrás, se viene hacia adelante, hacia el borde superior del cartílago cricoides acá. Entonces viene de esta zona y termina acá. ¿Qué pasa si este músculo se contrae y se contrae del otro lado? ¿Qué pasará con las cuerdas vocales? Si viene para acá, la fuerza, estos se juntan. Entonces el cricoaritenoideo lateral junta las cuerdas vocales. ¿Y qué función es eso? Aducción. Entonces el cricoaritenoideo posterior es un músculo abductor. El lateral es un músculo aductor. Esos dos músculos son importantes. Ahora, existe otro músculo entre los aritenoides. Entre este aritenoide y este aritenoide existe otro músculo. Se llama músculo aritenoideo. En el mundo dice músculo aritenoideo. De un aritenoide al otro aritenoide. Pero tiene fibras transversales y tiene fibras oblicuas. No como una X. ¿Qué pasa si ese músculo se contrae? ¿Qué pasará con los aritenoides? ¿Se alejan o se acercan? Se acercan. Si se acercan los aritenoides, ¿qué pasa con la cuerda vocal? Es un músculo aductor. O sea, el músculo aritenoides es un músculo aductor de la cuerda vocal. ¿No? Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, la cara posterior del cricoides. Es vista posterior del cricoides. Por detrás, ahí es donde se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior. De un lado, aquí está el cricoaritenoideo posterior del otro. El cartílago aritenoides se fija en estas figuras, ¿no? Entonces, el músculo viene de acá y va a la apófisis muscular, de aquí a la otra apófisis muscular. Al contraerse este músculo, las cuerdas vocales se van a separar. Este es cricoaritenoideo posterior. Aquí están ya las partes del aritenoides que ya habíamos avanzado en la explicación, ¿no? El aritenoides tiene una base, tiene un vértice, tiene una apófisis vocal, tiene una apófisis muscular, las vocales están cerca de la línea media, ¿no? Tiene una cara medial, una cara anterolateral y una cara posterior que no lo vemos. ¿Quién se inserta? Si no pone el examen, ¿quién se inserta en la apófisis vocal? ¿Quién se inserta? Músculo vocal y ligamento vocal. La unión de esas dos estructuras que forman la cuerda vocal verdadera o cuerda vocal inferior. ¿No? Es la verdadera. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Ah? Es la porción respiratoria. Y lo que está delante, entre la cuerda vocal, es la porción fonatoria. ¿No? Y eso es el espacio, el único espacio por donde respiramos y por donde podemos fonar, hablar. No hay espacio. El resto del espacio está totalmente cerrado.
Entonces, cuando los cogotean, ¿qué hacen? Ajustan el cuello. Imagínense ese pequeño espacio que sufra un sangrado, que se dematice, que se hinche. En 4 minutos están muertos. Salvo que hay un cirujano de cabeza y cuello que le haga la traqueotomía. ¿Y dónde? 4 minutos para ir al hospital. Ya entregue lo que tiene. Interés. En su mente debe estar. Si me asaltan, le tengo. Porque si lucha. O sea, profesor, si le juntan así, esto se junta. ¿Qué hacen ellos? Colocan sus brazos Se y van junta así. ajustando ellos mismos. No, y si con la resistencia sigue ajustándole fractura el cartílago tiroides. Y hay fracturado, hay sangrado, hay hematoma. Entonces, ¿para qué luchar? La vida es más importante. Uno en forma refleja, ¿no? Quiere defenderse, ¿no? Porque uno es así, ¿no? Pero hay que pensar, ¿no? Hay que programar a nuestra mente, ¿no? Si me pasa esto, yo tengo que hacer eso, aunque yo puedo responder. Una decisión en segundos es fatal. Y hemos visto pacientes que vienen a emergencia con fractura de cartílago para constatar la muerte. Jóvenes. Bueno, entonces tenemos aquí, fíjense, lo mismo el dibujo, ¿eh? Esta es una pieza anatómica. Tenemos el cartílago cricoides, no la lámina, que es más alto. Encima está el cartílago aritenoides, ¿sí está? Y encima los corniculados y curículos, pequeñitos. ¿Dónde se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior? En toda la lámina, en la cara posterior. ¿Y a dónde va? A la apófisis muscular. Este es apoyo. De acá. Y al otro lado igual, ¿no? Ese músculo cricoaritenoideo posterior es un músculo abductor. De la cara posterior del aritenoide pasa a la cara posterior del otro el músculo aritenoideo, con fibras transversales y fibras oblicuas. ¿Qué hace ese músculo aritenoideo? Junta los cartílagos aritenoides. No los va a juntar totalmente en la línea media, los acerca y eso genera acercamiento de las apófisis vocales. Junta las cuerdas vocales. O sea, el músculo aritenoideo junta las cuerdas vocales participando en la adducción. Y del aritenoide, si hablamos, ahí está la epiglotis. La epiglotis es un cartílago muy especial, es un cartílago elástico, es totalmente elástico. Este cartílago cierra este espacio. Aquí está el orificio superior de la laringe, el orificio de entrada a la laringe está ahí. Entonces, ¿qué hace la epiglotis? Se dobla hacia atrás. Al doblarse hacia atrás, cierra el orificio. Y el aire ya no puede entrar, pero el alimento puede pasar hacia el esófago. Una vez que el alimento pasó hacia el esófago, esto inmediatamente se abre y sigue respirando. Siguen masticando, va a pasar el bolo, se dobla hacia atrás. El bolo alimenticio pasa y se abre inmediatamente. Ese mecanismo reflejo es automático. Ustedes están pensando, ¿no es cierto? Y pueden estar conversando, riendo, divirtiendo, no pasa nada. Entonces, profesor, cuando una persona es mayor, el cartílago epiglotis es el que se deteriora. Claro. O sea, es más el deterioro nervioso, ¿no? Si es como la corriente eléctrica ya no pasa, no deja pasar. Los reflejos ya no son los mismos, ¿no es cierto? También los reflejos envejecen. Entonces ya no hay un cierre hermético o un cierre de destiempo. Todavía no termina de pasar el bolo y se abre. El alimento se...
Entonces, hay la persona de edad hay que come con lentitud, con un poco de líquido, porque las glándulas salivales también envejecen, ya no hay saliva. Entonces la salivación es importante para deglutir, ¿no? Entonces su agüita y trozar los alimentos en pequeños trozos y que coman, ¿no? Cambiar la forma de vida a medida que pasa el tiempo. Al final terminan como niños. Cuando somos pequeños ascendemos y después descendemos, terminan, vuelven a ser niños, ¿no? Hay que ayudarlos. Aquí tenemos los cartílagos corniculados y los cuneiformes, que son cartílagos muy pequeños, no tienen función específica, ¿no? Ahora, cuando al paciente le pedimos, abra la boca, yo podré ver a la epiglotis. Aquí no se debe. Por más que usen un bajalengua, depriman la lengua, no se ve. Ahora, la lengua tiene dos partes. Una parte que es el cuerpo y la punta. Hasta aquí se puede ver el cuerpo de la lengua. Pero la lengua tiene una porción vertical. Esta porción vertical no lo vemos, ni con un bajalengua. Se llama la raíz de la lengua o la base de la lengua, esta parte vertical. Y al fondo de la parte vertical, ahí está la epiglotis. Y la epiglotis se está marcando, nos está diciendo, a partir de aquí es laringe, ¿no? Y a partir de aquí hacia adelante es la lengua, la raíz de la lengua, es orofaringe. Este es orofaringe, pertenece a la orofaringe. Y la lengua pertenece a la cavidad oral. La lengua libre, la que se mueve, pertenece a la cavidad oral. La lengua que no se mueve, la raíz, pertenece a la orofaringe. Y la epiglotis a la laringe, ¿no? El cáncer, cuanto más anterior no es agresivo, pero menos agresivo, ¿no? En comparación al cáncer de raíz de la lengua. Cuanto más profundo, el cáncer es más agresivo. Imagínense un cáncer en punta de lengua comparado con un cáncer en la base, este es más agresivo. Y además de la punta, le quitan la punta y termina. No se pueden controlar porque están mirando. Pero un cáncer de raíz de lengua, generalmente hay que sacar toda la lengua, una glosectomía. ¿Para qué sirve la lengua? Para poder vocalizar. Para deglutir. Si ustedes no tienen lengua o la lengua está paralizada, no pueden pasar el alimento. Le dan en la boca y ahí se queda. ¿Cómo degluten? La lengua nos ayuda a empujar el alimento hacia la orofaringe. Entonces, cuando operamos cuello, tenemos que tener cuidado del hipogloso. El hipogloso es el que mueve la lengua. La lengua es puro músculo. La lengua es un músculo con varios fascículos envueltos de mucosa. Es un músculo, ¿no? ¿Y quién lo inerva? El hipogloso. ¿Y por dónde pasa el hipogloso? Por el cuello. Si lo cortamos a los dos, la lengua se paraliza. ¿Y ahora qué hace? Al día siguiente, el paciente no puede deglutir. Tenemos que entrar a la sala de operación a buscar los cabos para unir. Y ojalá que lo encontremos. Y esperar 10 meses para que se establezca la comunicación, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el paciente? Una sonda nasogástrica. Y vivir con una sonda durante 10 meses a un año. Entonces, la cirugía de cabeza y cuello es una cirugía muy fina, requiere el conocimiento anatómico a la perfección, no hay margen a error, no dejan secuelas mismas.
Entonces aquí tenemos el bolo alimenticio, aquí está masticando, la epiglotis está blanco y el orificio está aquí. Entonces el paciente, mientras va masticando, el aire entra por la fosa nasal. Entra y sale, y sigue masticando. Termina de masticar, la lengua lo empuja al bolo contra el paladar y comienza adelante, lo empuja. Y este bolo tiene que ir hacia la parte posterior. La epiglotis, ¿qué hace la epiglotis? Se dobla hacia atrás, cierra herméticamente el orificio. Y fíjense, el bolo alimenticio no tiene espacio suficiente como para pasar. Esta es la columna. Entonces, por este desfiladero pasa el bolo alimenticio. Y ojalá que la epiglotis haya cerrado herméticamente este orificio. Están tomando un líquido. El líquido busca cualquier rendija para entrar, ¿no es cierto? Cualquier espacio, pero no entra, porque la epiglotis va cerrado herméticamente. Pasa el bolo alimenticio, la epiglotis sube, ¿no? Regresa a su posición y empiezan a respirar. Entonces, cuando están comiendo, hablando, riéndose, y los reflejos están intactos, no pasa nada. Entonces, ese es el mecanismo cuando se ve afectado. El paciente tiene un sangrado en el cerebro, ¿no es cierto? Está inconsciente, o un tumor cerebral que han sido operados. Al día siguiente el paciente se atora, hay que colocar una sonda nasogástrica, un tubo de traqueotomía durante meses, hasta que el paciente se recupere de su problema neurológico. A medida que va recuperándose y está consciente el paciente, ya puede mover o queda paralizado medio cuerpo, pero ya está despierto y empieza a pasar hacia arriba. Significa que sus reflejos ya están recuperando. Al final se recupera, se le saca la sonda y ya puede discutir. Se vigila el tubo de traqueotomía y a veces el paciente ya respira normal. Se le saca el tubo y el paciente empieza su recuperación. Pero los reflejos inicialmente están bloqueados. Sonda nasogástrica y tubo de traqueotomía durante meses. 6, 7, 8. La recuperación de cirugías cerebrales, ¿no? O de algún sangrado toma su tiempo, ¿no? Mientras tanto, una sonda nasogástrica y un tubo de traqueotomía. Las articulaciones. ¿Cuál es la articulación más importante? Es la articulación entre el cricoides y el aritenoides. La articulación crico-aritenoidea. Este cartílago, el aritenoides, les había dicho, está sobre el borde superior de la lámina, ¿no? Sobre el borde superior de la lámina. Este cartílago puede deslizarse un poco hacia la línea media, el del otro lado también, ¿no? Permite el deslizamiento del cartílago aritenoide, ¿no? Alejándose entre sí, o sea, este se aleja o se acerca. ¿Qué pasa si los aritenoides se acercan? ¿Qué pasa con la cuerda vocal? Se juntan. Es humo, ¿no? Ahí la aducción, ¿no? O se pueden alejar, depende del músculo que lo mueve, ¿no? Otra función, entonces, deslizamiento. Uno. La basculación significa que el cartílago puede irse hacia adelante y puede irse hacia atrás. Se llama basculación. Si se va hacia atrás, ¿qué pasa con la cuerda vocal? ¿Se tensa o se hace flácida? Si se va hacia atrás, el cartílago tiroides. Perdón, el cartílago aritenoide, si va atrás. Si se va hacia atrás, la cuerda vocal se va a tensar, tensa la cuerda vocal. Y si el cartílago se va hacia adelante, la cuerda vocal se hace más flácida, ¿no? Entonces se llama deslizamiento si se acerca o se aleja en forma horizontal. Basculación es si se va hacia adelante o se va hacia atrás. Como cuando juegan con una silla tan sentada,
venir adelante, se pone. Eso se llama basculación. Ahora, este cartílago aritenoides puede girar hacia la línea media, hacia rotación interna y rotación externa. No, si hace rotación interna, es aducción. Si gira hacia afuera, es abducción. No, es el otro movimiento de rotación sobre un eje vertical, la rotación. No. Entonces, esta relación con el cricoide, esta articulación es importante. Hay otra articulación cricotiroidea, pero eso no actúa en relación al espacio entre los aritenoides, ni tiene que ver con los movimientos de la cuerda vocal. Simplemente es una articulación estructural, ¿no? Vamos a encontrar múltiples ligamentos y membranas. ¿Qué ligamentos tenemos? El ligamento tiroideo lateral es un ligamento. Adelante, el ligamento tiroideo medial. Este es el lateral, dos laterales y uno medial. Ligamento. Otro ligamento entre el epiglotis y el cuerpo del hioides. Se llama el ligamento ioepilótico. Ligamento ioepilótico. Este es el ligamento ioepilótico. Está uniendo con el epiglotis con el hioides. Membranas. Aquí abajo tenemos membranas. Cricotiroideo. Entre el cricoides y el cartílago tiroides. La membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea. Otra membrana entre el cricoides y el primer anillo de la tráquea. Una membrana cricotraqueal. Entonces, estos elementos permiten mantener unidos los cartílagos entre sí o mantener unidos con hioides o con los primeros anillos traqueales. Ahora, yo corto, saco la mitad del cartílago tiroides. Corto aquí en la línea media, agarro el bisturí y lo corto. Y me desprendo de la mitad izquierda, porque quedó la mitad derecha. Aquí está la parte anterior, aquí está la parte posterior. Porque la altura del cricoides es menor adelante y aquí es menor. Entonces, este es la parte anterior. Un corte de este nivel, ¿no? Para ver cómo es por dentro, ¿no? Cómo es la estructura por dentro. Esta es la hemilaringe del lado izquierdo, pero visto por dentro. Entonces, aquí tenemos el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides, el corniculado y el cuneícodo. Los dos aritenoides, ¿no? Esta es la apófisis vocal. Aquí se inserta ligamento vocal, músculo vocal, de este lado. Del otro aritenoides, ligamento vocal, músculo vocal. ¿Cómo se llama esto? Cuerda vocal verdadera o inferior. ¿Cuántas son? Dos, del lado derecho y del lado izquierdo. Esa es la cuerda vocal. ¿Cómo se llama el espacio? Ven, aquí hay un espacio, ¿no es cierto? Se llama hendidura glótica. Ese espacio se llama hendidura glótica o glotis. Y tiene dos porciones. Si está entre las cuerdas vocales, la porción fonatoria. Si está entre los dos cartílagos, la porción respiratoria. Solo por ese espacio respiramos. Solo por el acercamiento de esto podemos hablar. Todo el contorno está totalmente cerrado. No esperan. Si miramos la luz traqueal, es una luz gigante comparado con esta luz. ¿No? El cuerpo extraño, cuando se atraganta, ¿dónde se queda? Por encima de este espacio. Entonces, ¿qué hago? Una traqueotomía acá y el aire entra y sale, ¿no es cierto? O una traqueotomía en la membrana. Esta es la membrana cricotraqueal. Por aquí perforo, el aire va a entrar y salir por aquí. El cuerpo extraño está arriba, ¿no es cierto?
Con la maniobra de Heimlich, el cuerpo extraño está aquí. Ustedes comprimen los dos pulmones, inclusive pueden generar fractura de la costilla superior. Comprimen el aire que sale de los pulmones a presión, empuja al cuerpo extraño y le salvan la vida al paciente. Ahora, hay otras membranas. La membrana, por ejemplo, esta. Aquí tenemos ya la otra cuerda vocal, la superior o falsa. La que está aquí, la que está abajo, es la cuerda vocal inferior o verdadera. Está formado por el ligamento vocal y el músculo vocal. Por arriba hay otra cuerda vocal, se llama cuerda vocal superior o falsa. Y ese está formado por el ligamento vestibular, solo ligamento. Arriba no hay músculo. Como no hay músculo, no hay vibración. Entonces, si no hay vibración ahí, no se genera la voz. La voz se genera por la vibración de la cuerda vocal inferior. Entonces hay dos cuerdas vocales, la cuerda vocal inferior o verdadera y la superior o falsa. ¿Cuál es la estructura de la falsa? Solo ligamento vestibular. De la verdadera, ligamento y músculo vocal. ¿Cómo se llama el espacio entre las cuerdas vocales? De un lado y de otro lado, no, del mismo lado, entre la falsa y la verdadera, se llama ventrículo. Entonces, este espacio que queda entre la cuerda vocal falsa y la verdadera, en el sentido vertical, se llama ventrículo. ¿Cuántos ventrículos habrá? Dos. Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Dos ventrículos. Ahora, ¿dónde está? En la membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular va desde el ligamento vestibular hasta el orificio superior de la nariz. Todo esto es la membrana cuadrangular. Membrana cuadrangular. ¿Y dónde está el cono elástico o membrana cricovocal? Desde el ligamento vocal hasta el borde superior del cartílago cricoides. Todo esto se llama cono elástico o membrana cricovocal. Entonces, lateralmente está cerrado por las membranas cuadrangulares, por el cono elástico, su contorno, ¿no? Donde no hay cartílago, hay membrana. El único espacio por donde respiramos es entre las cuerdas vocales verdaderas. Es el espacio más estrecho. Y es estrecho porque necesitamos juntar las cuerdas vocales para hablar, ¿no es cierto? Si están alejados, ¿cómo hablamos? Entonces es necesario que estén muy cerca para que se junten y podemos hablar, ¿no es cierto? Lo mismo en el mundo. Ahora, visto de arriba, estamos mirando de arriba hacia abajo. Entonces, visto de arriba, aquí está el cartílago tiroides. Es el cartílago tiroides. Detrás del cartílago tiroides está el epiglottis, visto de arriba. Aquí atrás está el cartílago cricoides, como un anillo. Y sobre el cartílago cricoides están los aritenoides, estos son los aritenoides, visto de arriba. Estas son sus apófisis vocales y estas son sus apófisis musculares. Y si esta es la apófisis vocal, aquí estará el ligamento vocal, ¿no? Y el músculo vocal, ligamento y músculo. Entonces, este espacio pequeño se llama hendidura glótica. Solo este espacio. Por ahí respiramos, por ahí hablamos. ¿No es cierto? Tendrá una porción fonatoria si está entre los ligamentos y una porción respiratoria entre los cartílagos. Entonces, cualquier nódulo que crezca, ¿han escuchado nódulo en la laringe? Imagínense un pequeño nódulo acá, va a impedir que se corte. ¿Y qué va a tener el paciente? Una disfonía. Su voz se altera por un nódulo pequeño, su voz se va a alterar. ¿No es cierto?
Ahora hay que ver si ese nódulo es benigno o es maligno. O un tubo se entra y se hace una biopsia. Si es maligno y es pequeño, radioterapia, el paciente puede curarse sin cirugía. Pero si el nódulo ya ha crecido, ya está en la otra cuerda bucal, lo ha paralizado al músculo bucal, es un tumor infiltrativo. Y ahí cirugía. Entonces, el paciente dice, preservación del órgano, radioterapia, quimioterapia, le dan para no sacar la laringe. Pasa un tiempo, el tumor sigue. Y ahí ni la cirugía ya lo saben. Hacen la cirugía, ya hay metástasis, la herida se abre, ya no hay tejido con irradiación y es un tejido malo. No sirve para poner punto. Se abre. Porque la irradiación destruye vasos sanguíneos. Entonces hay pacientes así irradiado, le han dado quimioterapia y ahora viene con tumor avanzado. Y entra a operado pacientes con laringotomías totales, con disección de ganglio. Un abogado joven. Él, siendo abogado, necesita su voz con nosotros. Y había ido al INEM, y el INEM le dijeron, la quimio y radioterapia. Y era fumador. Le dieron quimio, radio, y la enfermedad seguía su curso. Vino al Rebarliati y ya, el esposo todo lo operó. Nadie quería operar, ya yo lo voy a operar. Saqué todo, pero el tejido no es bueno. Se abrió la herida, pero en el borde de la herida allá había tumor, por eso no cerraba. No, o sea, cuando ya el tumor es avanzado, el cáncer está en todos los lugares, aunque macroscópicamente no hay nada. Y el paciente seguía avanzando la enfermedad, llegó a la carótida, infiltró y lo rompió la carótida y falleció, un sangrado masivo. Entonces, la cirugía es la clave. Primero cirugía, después quimio y radio al revés, y después quimio y radio. ¿No? Pero decir al paciente que va a perder su laringe, sí, es horrible. Un profesor. No, es difícil. Entonces, profesor, si tiene ahí un nódulo, ¿es mejor quitarle la laringe o no? ¿No me está escuchando? Vamos a un break de 15 minutos y seguimos.